Imagina una habitación en penumbra. No hay explosiones, no hay máquinas pitando, ni dramas de Hollywood. Solo el silencio pesado de una respiración que se vuelve más lenta. La mayoría de la gente cree que la demencia es simplemente olvidar dónde dejaron las llaves o no reconocer una cara en una fotografía. Pero la realidad es mucho más cruda, más física y mucho más mecánica de lo que te han contado. Te han mentido sobre cómo termina esto. No es un declive suave, es una guerra de desgaste, donde el cerebro, pieza por pieza, apaga el interruptor de la supervivencia. En mi experiencia en el frente de batalla de los cuidados paliativos, he visto la verdadera cara de esta enfermedad. No es una pendiente suave hacia el olvido, es una escalera mecánica que baja hacia el abismo, donde cada escalón es una nueva pérdida que nunca se recupera. Entiende esto, porque nadie te lo dirá con esta claridad. La demencia, ya sea Alzheimer, Parkinson o cualquier otra variante, no se mueve en línea recta. Los cánceres suelen ser un precipicio, una caída libre y rápida, pero la demencia es una escalera. Tu ser querido vive en una meseta, una nueva normalidad donde parece que las cosas se han estabilizado. Y de repente, el desastre. No es el cerebro el que falla primero en ese momento, es un evento externo. Una caída en la cocina, una infección urinaria silenciosa que incendia la confusión, o el enemigo más traicionero de todos, la neumonía por aspiración. Ese momento en el que un pequeño fragmento de comida, un miligramo de líquido se desvía del camino y entra en los pulmones como un proyectil biológico. Cuando esto ocurre, la salud se desploma. Bajan al siguiente escalón de la escalera. Y aquí está la trampa que desespera a las familias. Después de la crisis, parece que mejoran. Empiezan a subir de nuevo. Recuperan algo de energía y piensas que lo peor ha pasado. Pero nunca regresan al escalón donde estaban antes. Se quedan a mitad de camino, en una meseta más baja, más débil, más fragmentada. Es un ciclo de deterioro lento que desgarra el alma del cuidador, porque estás viendo a un ser humano desvanecerse en cámara lenta, átomo por átomo durante 10 o 15 años. Es un asedio biológico donde el cuerpo se convierte en una prisión que se va quedando sin suministros. Hablemos de la mecánica de la muerte, de lo que realmente sucede cuando el final golpea la puerta. Muchos me preguntan de qué mueren realmente. A veces es el evento agudo, la infección que el sistema inmune ya no puede combatir. Pero lo más común, lo que veo en la paz de los cuidados paliativos, es la progresión natural hacia el apagado total. La enfermedad llega a un punto donde el cerebro simplemente olvida cómo procesar el combustible. Dejan de comer, dejan de beber. No es falta de apetito, es el mecanismo biológico de la deglución y el hambre colapsando a nivel celular. Esto no es una tragedia en su fase final, es el cuerpo preparándose para la salida. Entran en la fase de muerte activa, y aquí es donde los mitos se rompen. Contrario a lo que podrías pensar, el final de la demencia no suele estar lleno de la agitación y la confusión frenética de los primeros años. Ese caos mental, esa inquietud que te mantenía despierto por la noche, suele desaparecer. En el 90% de los casos, el final es profundamente pacífico. Entran en un sueño profundo y constante. Es un estado de hibernación final donde el cuerpo se desconecta del dolor y del ruido del mundo. Estar allí viéndolos dormir es entender que la batalla ha terminado y que la biología está siendo misericordiosa. El descanso que no tuvieron en una década finalmente llega. Tu misión como cuidador no es curar lo incurable, es mantener el santuario. Se resume en 3 pilares innegociables: limpieza, seguridad y comodidad. Si puedes mirar a tu ser querido y decir que está limpio, que no corre peligro de caerse y que no siente dolor, has ganado. No necesitas hacer nada más. Pero cuidado, hay un enemigo silencioso que acecha cuando el cuerpo se vuelve inmóvil. El colapso de la piel, las heridas por presión. Puedes ser el mejor cuidador del mundo. Puedes ser un santo dedicado en cuerpo y alma. Y aún así, su piel puede romperse. No es tu culpa. Es la naturaleza de una fisiología que ya no puede repararse a sí misma. El cuerpo se vuelve tan frágil que el simple peso de los huesos contra el colchón corta el suministro de sangre. Para combatir esto, debes ser un observador implacable. Cada vez que realices un cambio, cada vez que limpies a tu ser querido, busca el rastro del peligro, el enrojecimiento,
Revisa los glúteos, la parte alta de la espalda, los talones y los omóplatos. Ese color rosado es el primer aviso de que la piel está muriendo. La técnica es sencilla pero vital. Rotación constante. Quita la presión de los puntos críticos. Usa almohadas como herramientas de ingeniería para elevar los talones, para que floten en el aire y no toquen la cama. Estos pequeños actos de resistencia física son los que marcan la diferencia entre una transición digna y una agonía evitable. Y para ti, que estás afuera mirando, para el amigo, el vecino o el pariente que pregunta cómo ayudar, deja de preguntar y empieza a actuar. No pidas permiso para ser útil. El cuidador está en un túnel de fatiga crónica donde tomar una decisión es una carga más. No digas, ¿en qué ayudo? Di, voy a sentarme con él 2 horas. Vete a caminar, vete por un café, vete a respirar. Trae comida, trae apoyo, pero sobre todo, trae tiempo. Y si tú eres quien cuida, escucha bien. Aceptar ayuda no es una debilidad, es una estrategia de supervivencia. Si te rompes tú, el sistema colapsa. Permite que otros carguen el peso por un momento para que tú puedas seguir siendo el faro en esta larga y oscura caminata. Al final, lo que queda no es la enfermedad, sino la dignidad con la que recorrieron el camino juntos. En la arquitectura de la fragilidad humana, la demencia actúa como un demoledor silencioso, que no solo derriba muros, sino que desmantela los cimientos mismos de la existencia. Estamos hablando de un asedio que dura décadas. No es solo que las neuronas mueran, es que la infraestructura de la vida, la capacidad de masticar, de tragar, de mantener el equilibrio, se desintegra. Cuando un paciente con Alzheimer o Parkinson llega a esa meseta de la que hablamos, se encuentra en un equilibrio precario, como un edificio después de un terremoto. Parece en pie, pero la más mínima vibración lo hará caer al siguiente nivel de ruina. Esa vibración suele ser una infección. Una simple bacteria en la vejiga, que en un cuerpo joven es una molestia, en el cerebro de alguien con demencia se traduce en un delirio tóxico que acelera el reloj biológico de forma violenta. Hablemos del mecanismo del hambre, o mejor dicho, de su ausencia. Existe una verdad incómoda que muchos médicos no se atreven a decir con crudeza. El cuerpo humano sabe cómo morir. Cuando la demencia llega a su fase terminal, el apagado del sistema digestivo no es un fallo, es un proceso adaptativo. Forzar la alimentación en este punto no es un acto de amor, es una interrupción de la fisiología del final de la vida. La deshidratación natural que ocurre en la fase de muerte activa actúa como un anestésico biológico. Los niveles de endorfina suben, la conciencia se nubla y el dolor físico se disipa en una neblina de sueño profundo. Es un mecanismo de salida diseñado por la naturaleza para evitar el sufrimiento innecesario. 9 de cada 10 veces, la agitación que marcó los años anteriores se evapora, dejando paso a una quietud que a menudo sorprende a las familias que esperaban un final violento. Para el guerrero que está a cargo, el cuidador, la batalla se libra en los detalles microscópicos. La piel es el mapa de tu cuidado, pero también es el reflejo de una vitalidad que se agota. Las heridas por presión no son necesariamente un signo de negligencia. Son el resultado de una circulación que ha decidido priorizar el corazón y los pulmones por encima de la dermis. Cuando veas ese color rojo en los talones o en la base de la columna, estás viendo el tejido rindiéndose. Tu intervención con almohadas, el flotar los talones para que no toquen la superficie de la cama, y los cambios de posición constantes, son actos de ingeniería compasiva. Estás manipulando la gravedad para darle un respiro a un cuerpo que ya no puede sostenerse a sí mismo. La verdadera prueba de fuego no es solo física, es psicológica. El aislamiento del cuidador es el subproducto más tóxico de la demencia. Hay un fenómeno de presencia ausente que agota el espíritu. La persona está ahí, pero su esencia se ha retirado. Por eso, cuando alguien de afuera ofrece ayuda, la respuesta instintiva del cuidador suele ser el rechazo por mártir o por miedo a que nadie lo haga tan bien como ellos. Pero escucha esto. El autocuidado no es un lujo, es una pieza del protocolo médico. Si el cuidador se quema, el paciente sufre. Necesitas esas 2 horas de silencio, ese café fuera de las paredes que huelen a desinfectante,
ese paseo donde nadie te necesite. Aceptar la ayuda es un tratamiento terapéutico, tanto para ti como para el ser querido, que depende de tu estabilidad emocional. Este viaje no se trata de ganar una guerra contra la biología, porque esa guerra ya tiene un final escrito. Se trata de cómo manejamos la rendición. Se trata de transformar una enfermedad de desintegración en una experiencia de cierre pacífico. Al final del día, cuando el ruido de la enfermedad se apaga y solo queda el silencio de la fase terminal, lo único que importa es que esa persona esté limpia, segura y cómoda. Nada más. Ni los medicamentos experimentales, ni las dietas milagrosas, ni las falsas promesas de los influencers de la salud. Solo la paz de un cuerpo que descansa y la tranquilidad de un cuidador que sabe que cumplió con el deber más sagrado de la humanidad: acompañar a otro hasta la orilla del final, con dignidad absoluta. En este acto final, debemos despojar a la demencia de su máscara de misterio y verla como lo que es: una transición biológica inevitable que exige una honestidad brutal. La sociedad nos ha enseñado a luchar, hasta el último aliento, a conectar tubos y a forzar nutrientes cuando el cuerpo ya ha dicho basta. Pero la verdadera autoridad médica, la que no busca likes, sino la verdad clínica, sabe que el mayor acto de heroísmo es permitir que la naturaleza siga su curso sin interferencias crueles. La fase de muerte activa no es una emergencia médica, es un proceso fisiológico. Cuando el paciente entra en ese sueño profundo y deja de ingerir líquidos, su cuerpo está produciendo una cetosis natural que genera una sensación de bienestar y paz profunda. Es el sistema de seguridad interno del ser humano activándose para el último viaje. Como cuidador, tu mirada debe ser clínica, pero tu corazón debe ser de hierro. No te pierdas en la culpa de lo que no pudiste evitar. La demencia es una enfermedad degenerativa del cerebro, no un fallo de tu voluntad. Si aparecen heridas, si el peso disminuye drásticamente, si las palabras se pierden para siempre, entiende que es la enfermedad la que está al mando, no tú. Tu victoria se mide en la suavidad de las sábanas, en la frescura de la piel y en la ausencia de agitación en sus ojos. Esa paz que ves al final, ese silencio absoluto donde el caos desaparece, es tu recompensa. Has navegado la tormenta más larga de todas y has llevado el barco a un puerto seguro. Para los que observan desde la distancia, el protocolo es la presencia radical. No mandes mensajes vacíos de avísame si necesitas algo. Eso es poner otra tarea en la lista del cuidador. Llega con una cena lista. Llega con la disposición de limpiar una habitación. Llega para hacer el relevo en la vigilancia. La comunidad es el sistema inmunitario del cuidador. Sin esa red, el cuidador se convierte en la segunda víctima de la enfermedad. La demencia consume todo lo que toca a menos que pongamos límites claros y aceptemos que somos humanos, no máquinas. Este es el mecanismo de la vida cerrando su ciclo. Es duro, es visceral y es, a menudo, desgarrador. Pero también es una oportunidad para ejercer la forma más pura de amor, el cuidado desinteresado frente a la finitud. No hay curas mágicas en este guión. No hay giros inesperados de guión donde todo vuelve a la normalidad. Solo hay la verdad de una vida que se apaga lentamente y la grandeza de quienes se quedan para sostener la mano de quien se va. Mantén la calma, mantén la limpieza, mantén la seguridad. Todo lo demás es ruido. Al final, en ese último suspiro silencioso, sabrás que lo hiciste bien porque el miedo ya no tiene lugar en esa habitación.